Bueno, buenos días a todos. ¿Me oye bien, verdad? Creo que sí. En primer lugar, mis agradecimientos a la Universidad de Sevilla por dejarnos este lugar tan propicio para esta clase de debates aquí en la propia universidad, en la Facultad de Económicas, ¿no? Y viene muy a cuento porque además vamos a hablar con os van a hablar y van a hablar entre ellos, y nos van a hablar a todos dos importantes economistas, ¿no? Bien, yo estoy aquí en representación del Círculo Liberal Bastia, que es un círculo liberal, como mejor dice la palabra. Desde hace 5 años estamos trabajando aquí en Sevilla y en general un poco también para la voz de lo que a mí me gusta cuando a veces escribo a los compañeros, pues la voz del sur de las Europas, desde el punto de vista, lógicamente, de nuestra teoría económica, ¿no? Llevamos 5 años haciendo actividades, ya hemos hecho 2 pequeños mini congresos a nivel europeo, este año en abril, el año pasado también, y seguimos luchando, lógicamente, por lo que es el principio fundamental de nuestra característica como liberales, la defensa de la libertad. En todas las instituciones, la defensa de la libertad en todos los aspectos, ¿no?, de las libertades individuales. Y luchamos por ello. Y este es un acto más en esta línea, ¿no?, en este caso en unión con el SFL, con el Students for Liberty, que también en el ámbito estrictamente, en este caso universitario, pues a nivel mundial estamos cada vez teniendo lógicamente más presencia, ¿no? Así que desde aquí las gracias, porque ellos han sido los organizadores de este evento conjuntamente con Círculo Liberal Bastia. Quiero presentaros, aunque algunos lógicamente ya lo conocéis, a Juan Torres, pero tal vez haya otras personas que no le conozcan. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde el 81, catedrático desde entonces, del 86, perdón, en el área de Economía Aplicada. Desde octubre de 2008 es catedrático en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política. Podría empezar aquí a decir, porque tengo aquí el currículum y son 2 hojas de libros y de actividades. Quiero resaltar que se ha dedicado no solamente a la docencia y no solamente, lógicamente, como catedrático, bueno, pues las normales actividades que realiza, sino también a la investigación. Y es importantísimo, digamos, que en el ámbito de la economía, pues cada vez se haga más investigación. Y no sobra, porque los problemas que tenemos económicos pues son bastantes, ¿no? Y entre los libros que Juan Torres ha escrito, bueno, yo he seleccionado algunos, y indudablemente son bastantes más. Economía política, introducción a la economía, economía de la comunicación de masas, desigualdad y crisis económica, el reparto de la tarta, toma el dinero y corre, la globalización neoliberal del dinero y las finanzas, ya más recientemente, propuestas para crear empleo y bienestar en España, contra la crisis, otra economía, otro modo de vida, hablando se entiende la gente, un debate plural sobre economía española, y en este caso, si no recogí mal, digamos, su último libro es El capitalismo en crisis, del crack del 29 a la actualidad. Por su parte, Juan Ramón Rayo es también doctor en economía, en este caso por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios ONMA, en el Centro de Estudios ISEAD y de la Universidad Católica de Ávila. Es director del Instituto Juan de Mariana, del cual nosotros, como Círculo Liberal Bastia, pues venimos y pertenecemos en alguna medida, somos hijos del Instituto Juan de Mariana, uno de los posibles, yo diría que el mejor think tank de liberalismo a nivel hispano y iberoamericano. Desde España estamos haciendo escuela. Es también tertuliano, pues, en La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, en el programa de Ana Rosa, colabora habitualmente en prensa con El Confidencial y en La Razón. Ha escrito también bastantes libros, señalo algunos: Una crisis y 5 errores y El liberalismo no es pecado, junto con, en este caso, con Rodríguez Brown, Crónicas de la Gran Recesión, Los errores de la vieja economía, Un modelo realmente liberal, Una alternativa liberal para salir de la crisis, Crónicas de la Gran Recesión, 2010-2013, Una revolución liberal para España, y contra la renta básica y la pizarra de Juan Ramón Rayo, que sería un poco los últimos que ha sacado, ¿no? Bueno,
Es para nosotros, como Círculo Liberal Bastia, y es para nosotros, en este caso también como organizador, Students for Liberty, una ocasión de oro, pues para defender la libertad. Es imposible si no defendemos el pensamiento libre. Y el pensamiento libre, hay algunas instituciones que están o deberían de estar para ello. Desgraciadamente, las universidades, no me refiero ahora a la de Sevilla, ni siquiera a la de España, ¿no? Las universidades en Europa, sobre todo cuando hablamos de universidades estatales, pues en los últimos 60 años han ido, en alguna medida, cerrándose mucho en sí mismas y parece que están siendo, diríamos, fuente de pensamiento único, ¿no? A mí me gustaría que todas las clases, en cualquier facultad, de económicas en este caso, pero de cualquier otra especialidad, que cuando fuera habitual lo que vais a ver hoy aquí. Completamente habitual. Voy a clase y hay un profesor, investigador, escritor, con mucha experiencia, que expone desde su teoría económica, en este caso, pues aspectos que crea conveniente trabajar en ese momento, en esa clase. Y va otro, de otra escuela económica, y expone a lo mejor para los mismos temas otra orientación. Bueno, eso es impensable, verlo por norma en un itinerario curricular en cualquier universidad estatal europea. Se está encerrando mucho la universidad en sí misma. Está cada vez dando menos respuesta a dos variables: a lo que realmente los agentes económicos necesitan, en este caso fundamentalmente a las empresas, pero no solo, ¿sí? Y por otra parte las propias expectativas de los alumnos. La gente no sale contenta de las universidades estatales, sean públicas o privadas, porque tienen el mismo, digamos, itinerario curricular por ley. No hay mucha diferencia, más bien ninguna. Incluso a veces las universidades privadas han copiado lo peor de las universidades públicas. Así es que, para no alargarme, alumnas, alumnos y alumnis, porque veo aquí algunas personas mayores, yo también soy alumni de una escuela de negocios, y quiero que gocen ustedes de este debate sobre temas muy importantes que se van a hacer por parte de los dos doctores catedráticos. Muy bien, sin más dilación, dejo a los correspondientes doctores que empiecen el debate, no sin antes, Pedro, si quieres decir algunas cosas para ser un poco el periodista que va a hacer un poco de interlocutor. Bueno, pues el debate va a haber primero una presentación de los ponentes sobre el título general, y después van a tratar una serie de bloques, 4 bloques sobre diferentes aspectos relacionados con la economía, la empresa y temas laborales. Muy bien, bueno, pues muy buenas ya casi tardes, ¿no? Aunque eso es una convención difícil de saber cómo hay que utilizar. Bienvenidos sobre todo a Juan Ramón Rayo y a todas las personas que veo que no son habituales de las aulas o de la facultad, a un acto que efectivamente no es muy común que se haga en nuestras universidades. Decía Robert Solow que desgraciadamente incluso en las mejores universidades del mundo estaba pasando que los estudiantes, y él decía, y muchos profesores, desconocen a figuras relevantes de la economía que hubieran pasado a vivir hace más de 20 o 25 años. Y eso tiene mucho que ver efectivamente con una siembra de pensamiento único, de banalidad y a veces incluso de mera comodidad intelectual, pero lo cierto es que se resiente la inteligencia y se resiente la diversidad, que yo creo que es el medio ambiente en el que puede surgir la inteligencia y el conocimiento de las cosas, ¿no? Me alegra mucho estar aquí, agradezco mucho a los organizadores que hayan pensado en mí, porque me proporciona el privilegio que tenemos los profesores, que es el privilegio de pensar en voz alta, pero mucho más cuando, como en este caso, se trata pues de contrastar el pensamiento con alguien con el que uno discrepa, porque la discrepancia es la fuente, por lo menos para mí, del conocimiento. Y además también de la amistad. Me honro de ser buen amigo de personas con las que intelectualmente discrepo muchísimo. Y mucha gente hasta me pregunta, pero ¿cómo puedes ser amigo de fulanito? Y precisamente porque discrepo y precisamente
porque no pienso como él y porque me enseña y porque me ayuda a entender o a hacerme entender a mí mismo que tengo que tratar de hacer que el mundo sea mejor, pues colaborando y aprendiendo con la gente que no piensa conmigo. Si tuviéramos que hacer el mundo mejor solo con las personas que plenamente comparten nuestro pensamiento, pues esto no tendría ninguna dificultad, ¿verdad? Lo difícil es contrastar y convivir con la diversidad, ¿no? Y además, también incluso comparto con él cierta incomodidad con determinados grupos, ¿no? Porque es verdad que la escuela austríaca es incómoda, ¿no? Es un modo de pensar muy libre en todos los sentidos del término y por lo tanto incómodo porque se supone que también el liberalismo debería de ser un poco más dócil, ¿no? Y cuando se convierte en un pensamiento pues un poquito más coherente, pues entonces no resulta del todo satisfactorio, por así decirlo. Es sintomático, por ejemplo, que una persona también tan diferente al pensamiento austriaco como Steve King, un post-keynesiano, podríamos calificarlo de post-keynesiano, digámoslo así, radical, ¿no? Pues en su último libro, La economía desenmascarada, cuando al final señala algunas de las corrientes que considera innovadoras o pilares de lo que podría ser un nuevo modo de entender la economía, señala a la economía austríaca, aunque señalando que sus posiciones son muy contrarias a las que él defiende en su libro, pero que sin embargo contiene elementos de análisis que precisamente por su coherencia y por la profundidad en la que se han planteado, pues son de mucho interés. Por todo eso a mí me alegra mucho estar aquí y lo único que lamento es tener un día bastante malo porque llevo una semana de un resfriado tremendo que me deja un poco groggy. Bueno, nos han dicho que hagamos una pequeña y primera intervención sobre los retos del gobierno. Yo voy a pensar del gobierno en general, no del gobierno que se constituye supuestamente a partir de mañana. Y voy a señalar 5 elementos que a mi modo de ver constituyen 5 piezas que creo que están generando un freno, una restricción, un problema muy grande a la economía española y que desde mi punto de vista serían 5 cuestiones que cabría abordar. Y debo decir que como siempre que trato de hacer que hago una intervención con alguien, como es el caso ahora con Juan Ramón Rayo, tan diferente a como yo pienso, tengo que hacer un esfuerzo por expresarme incluso en términos que, lejos de dinamitar puentes, los abran, ¿no? Porque lo que me interesa y lo que yo creo que necesita sobre todo como prerequisito España es que los españoles nos entendamos y que aprendamos a dialogar. Hace unos meses escribí con Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros un libro que titulamos Hablando se entiende la gente, y es que yo quisiera decir que antes de empezar a hablar de economía, de propuestas, de políticas económicas, tenemos que ser conscientes, los ciudadanos, que para transformar económicamente un país hay que transformarse antes uno a sí mismo como ciudadano, y ser ciudadano es sobre todo haber aprendido a dialogar y a tener en la cabeza y en el alma, en el corazón, que junto a nosotros existen otros compatriotas que igual piensan de una manera distinta, pero que también desean el bien de su patria, el bien de su país, y que por lo tanto tenemos que aprender a hablar con ellos, ¿no? Pues con ese espíritu yo señalaría, por tirar el balón al campo, 5 elementos, ¿no? En primer lugar, yo creo que hoy estamos sometidos en España a una combinación letal, y que los estudios empíricos señalan que es letal para la economía y para la sociedad, que es la combinación entre corrupción y desigualdad. Por muchas razones, por la incertidumbre, porque mina la confianza, que es un elemento esencial en las relaciones económicas y en la vida humana, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos pendiente un compromiso
me atrevería a decir patriótico, elemental. O sea, no se puede robar, no se pueden hacer las cosas que se han venido haciendo en este país, prácticamente con impunidad. Yo creo que eso es una bomba de relojería en nuestra economía, y quizás en nuestra economía hay algo más que en nuestra economía, pero lo quiero poner en primer lugar porque me parece que si no se resuelve esa cuestión, difícilmente se avance. En segundo lugar, yo creo que tenemos un problema también de largo. Estoy mezclando elementos coyunturales y estructurales, pero creo que no hay más remedio que hacerlo, y es que nuestra economía está perdiendo progresivamente fuentes de generación de valor añadido, y es muy difícil que una economía pueda mantenerse con un mínimo de progreso, con un mínimo de estabilidad, con un mínimo de satisfacción a lo largo del tiempo, si se desindustrializa, si cede sus activos y si, en definitiva, destroza o dilapida su capital productivo, sus recursos endógenos de creación de riqueza. Yo creo que creer que vamos a poder mantener nuestra economía, y este sería el tercer elemento, basada en un modelo de crecimiento sostenido en la deuda, en la bancarización, en la dependencia de las empresas de las decisiones políticas, y de una captura permanente por parte de los grupos sociales de las rentas del Estado. Yo creo que eso es una quimera que no lleva a ningún sitio. En tercer lugar, creo que tenemos un problema grande en nuestra relación. Lo hemos tenido siempre, pero lo tenemos en estos momentos de una manera especialmente aguda, nuestra relación exterior. Nuestra apertura al exterior, la apertura de la economía española al exterior ha sido siempre traumática, muy problemática, por muchas razones que yo ahora no tengo tiempo de señalar. Y entonces, yo creo que en estos momentos a ese trauma exterior que sigue afectándonos, a la enfermedad exterior de nuestra economía, se le añade una continua pérdida de capacidad de maniobra y nuestra pertenencia a un espacio europeo y monetario, no sé si decir mal diseñado, consciente o inconscientemente mal diseñado, pero que termina por generar unos efectos muy negativos. En quinto lugar, había dicho que iba a decir 5 y me van a salir 6, ha sido un error mío. En quinto lugar, creo que tenemos un problema también importante de pérdida de capital social, y cuando me refiero a capital social me refiero pues a toda la iniciativa y a toda la capacidad de crear que proviene de las personas y de las relaciones sociales. Estamos perdiendo potencia en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de investigación, en las sinergias empresariales. Cuando se destruye tanto capital empresarial como se ha destruido en los últimos tiempos, no solamente se destruyen empresas, sino que se destruye también impulso y se destruye pues sobre todo incentivos. Yo creo que estamos acostumbrándonos a vivir en una sociedad con los sistemas de incentivos confundidos. Bueno, y en sexto lugar creo que empezamos a tener, es verdad que ha sido un efecto en gran parte de la crisis, pero creo que tenemos un problema de exclusión social y de generación de sectores sociales que por así decirlo de una manera gráfica, empiezan a desconectar gravemente de los mecanismos de inclusión, de movilidad social, y eso es una rémora que es, a lo mejor ahora ni siquiera muy visible, pero que es también una bomba de relojería. Bueno, estas serían, digamos, 6 grandes ideas que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Son básicamente elementos quizás bastante estructurales, y luego a eso añadiría una dificultad, pero ya entraría en esa cuestión, si os parece mejor, en una segunda vuelta,
y es que para hacer frente a estas cuestiones no solamente hace falta un cambio de dirección, sino que sobre todo hay que reactivar, hay que poner en marcha la maquinaria de la economía, y yo creo que no basta. Hoy mismo he leído que el beneficio en la actividad inmobiliaria vuelve a estar por encima del 8%. Yo creo que pensar que la economía se va a reactivar de manera sostenible de nuevo en un impulso de lo inmobiliario, creo que es mirar con las luces muy cortas. Entonces yo creo que tenemos que reactivar la economía, pero ahí tenemos otros problemas, porque los motores que van o que podrían reactivar esa economía, como resultado de lo que se hizo mal, de los problemas estructurales, de las políticas europeas y de nuestras propias limitaciones de todo tipo, pues son motores que no van a poder funcionar al 100%, y veremos a ver incluso si a mucho menos. Y entonces también ahí tenemos un segundo tipo de dificultades o de retos, que es el de ver cómo se pone a empujar a una economía muy pesada y con muy poca capacidad de aceleración de manera inmediata. Bueno, hasta aquí dejaría esta primera intervención por seguir el criterio que nos han dicho, y luego pues imagino que podemos seguir discutiendo. Sí, yo quisiera decir que el señor Torres ha empleado 13 minutos, para que haya un poquito de igualdad, pues otros 13 minutos, o 12 o 14, tampoco vamos a hacer esto como si fuera un concurso de minutaje como si estuviéramos en la televisión, pero él ha empleado 13 minutos, pues para que más o menos pueda adaptarte a eso. Bueno, a mí como me importa más la libertad que la igualdad, pues tampoco pasa nada si empleo menos. Vamos a ver, ahora mismo España sigue teniendo dos grandes problemas, o un gran problema, que es el cambio de modelo productivo. Es decir, la economía española, si quiere generar más riqueza para una mayor cantidad de gente y para que esa mayor cantidad de gente viva mejor, tiene que completar inexorablemente su cambio de modelo productivo. Es un cambio de modelo un modelo productivo que se vino abajo, afortunadamente, a partir del año 2008 y hasta la actualidad. Era un modelo productivo que veníamos heredando de una burbuja que no era un crecimiento sostenible, no era un crecimiento sano, era un crecimiento absolutamente basado en la deuda, basado en la burbuja inmobiliaria. Por tanto, está muy bien que se viniera abajo. El drama es que después de venirse abajo no haya habido nada que lo haya sustituido, o que no esté habiendo nada suficientemente rápido que lo sustituya. ¿Cómo completar ese cambio de modelo productivo? Pues bueno, básicamente tenemos dos retos por delante. Uno es encontrar las inversiones donde se pueda dirigir el capital para reforzar, para crear nuevas industrias, para crear nuevas empresas, y otro, que va de la mano, es reducir el endeudamiento del sector privado, porque mientras el sector privado esté muy endeudado, esté muy apalancado, será muy complicado que puedan surgir esas nuevas oportunidades de negocio. O que si surgen, si se encuentran, no se podrán emprender, porque básicamente tendremos una hipoteca gigantesca a la que habrá que hacer frente todavía antes de poder ponernos manos a la obra para invertir. Entonces, ¿cómo conseguir estos dos retos? Que aparezcan oportunidades de negocio, y segundo, que haya capital disponible después de haber pagado la deuda para invertir y para crear esas nuevas empresas. Bueno, para que surjan oportunidades de negocio solo hay una vía que yo diría sostenible a largo plazo y adecuada, y es liberalizar la economía. Es abrir la economía de costes regulatorios absurdos, descabellados, permitir que cuando un empresario en cualquier contexto local, regional, nacional, encuentre una oportunidad de negocio, esa oportunidad de negocio no se vea constreñida, restringida, machacada por costes regulatorios, ya digo, descabellados, absurdos, que simplemente sirven para que oportunidades de negocio existentes dejen de existir bajo la losa regulatoria. Por tanto, abrir la economía. Podremos discutir luego, no voy a entrar ahora, por ejemplo, sobre liberalizar el mercado laboral, mercado energético, y con esto ligo también con uno de los temas que ha sacado Juan, quitar toda la economía de las manos de los lobbies, de las élites extractivas que actualmente copan a través del BOE grandes sectores económicos. Ya sabemos que la relación entre
medianas y grandes empresas y gobierno es en ocasiones una relación muy intensa. De hecho, de esa intensa relación ha surgido en gran medida la corrupción, ha surgido en gran medida el reparto de la tarta económica entre la casta política y la casta corporativo-empresarial. Y desde luego, para que sectores enteros que hoy están copados por una minoría de amigos del gobierno puedan abrirse a la competencia y puedan abrirse a que nuevos empresarios entren en ellos y mejoren de manera muy radical el desarrollo y el comportamiento que se está logrando en esos, y los resultados que se están logrando en esos sectores, hace falta que el BOE se retire de ellos, que los políticos no repartan ni castigos ni recompensas de manera arbitraria según coloquen un párrafo o quiten un párrafo de la legislación que están redactando, y que por tanto el resultado de esos sectores, el resultado competitivo de esos sectores, no se determine por lo que los políticos decidan antemano que tiene que salir, sino por el resultado de la competencia. Es decir, el que ofrece mejores servicios al consumidor, menor precio y mayor calidad, es el que triunfa y el que desplaza a los que no lo hacen también en esos sectores. Si eso lo lográramos, es decir, si tuviéramos una actitud más beligerante con esta capacidad absolutamente desbocada, absolutamente arbitraria de los políticos, de regularlo absolutamente todo, de considerar el BOE como su instrumento más claro de corrupción soterrada, ¿no? Porque cualquier cosa que colocan en el BOE es, como he dicho antes, un premio o un castigo que conceden al sector privado y que luego ellos pueden monetizar por la puerta de atrás. Porque evidentemente si coloco un párrafo que te va a dar a ti 200 millones de euros, pues puedo sacar una tajada de esos 200 millones, aunque no sea muy a las claras. Si quitáramos esa potestad del político, que no tiene ningún otro ciudadano en ninguna otra parte de España, es decir, ninguno de vosotros tiene la capacidad de exprimirle las rentas a los demás para dárselo a un tercero. Esa capacidad la tienen los políticos y evidentemente los políticos tratan de capitalizarla, tratan de monetizarla en forma de corrupción. Y la forma de combatir esto, la forma esencial de combatir esto, no es añadir más controles que supervisen lo que hacen los políticos, porque esos mayores controles también serán corrompibles en la medida en que están tratando y están manejando sumas astronómicas de dinero. La solución es que esos políticos no puedan manosear, no puedan manipular y no puedan alterar el resultado del mercado a través de ese documento que se llama Boletín Oficial del Estado. Entonces, liberalizar la economía para que emerjan oportunidades de negocio que sean aprovechadas por aquellos empresarios con mayor capacidad para afrontarlas y no por los que están más cercanos al poder. Y luego, una vez tengamos las oportunidades de inversión, ahorro para poder invertir en ellas. Es decir, el ahorro es la materia prima que permite crear empresas, que permite ampliar empresas, que permite transformar empresas. El ahorro es lo que se transforma en inversión. Sin ahorro no podemos tener inversión. Y por tanto necesitamos más ahorro para que una vez descubiertas, una vez halladas, una vez permitidas por la regulación las oportunidades de negocio, ese ahorro se transforme en inversión, en nuevos sectores productivos. ¿De dónde ha de venir el ahorro? Pues puede venir de las familias, puede venir de las empresas, puede venir de la administración pública, pero para que venga de la administración pública, de las familias o de las empresas, hace falta, o bien se nos aprieta más las tuercas de manera que podamos ahorrar más, o se nos confiere un mayor oxígeno, un mayor espacio para que podamos ahorrar más. Es decir, bajar impuestos a familias y a empresas para que su renta disponible se incremente y un mayor porcentaje de esa renta disponible se pueda dirigir a ahorrar y a invertir. ¿Qué sucede? Para que hoy se puedan bajar los impuestos en España es absolutamente imprescindible que el déficit público previamente haya desaparecido. Bajar impuestos, como ha hecho el Partido Popular, sin bajar el déficit público, es simplemente costearse la campaña electoral. Es simplemente comprar votos a través de un aguinaldo fiscal antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo han bajado los impuestos emitiendo deuda. Por tanto, te bajo temporalmente los impuestos a cambio de que esa rebaja temporal me la pagues tú con intereses en el futuro. Si queremos bajar sosteniblemente los impuestos, estructuralmente los impuestos, no queda otra que recortar el gasto estructural para poder reducir el déficit. Y por eso, para ampliar la renta de familias y empresas, que a su vez se pueda transformar en ahorro, que a su vez se pueda transformar en inversión interna, hace falta previamente seguir ajustando el gasto público a la baja. Un gasto público sobredimensionado y heredado de la época de la burbuja, que consolidó una burbuja estatal
hasta el año 2007 que todavía hoy no se ha pinchado. Una burbuja estatal que la única manera que han tenido los políticos de que no llevara a la economía española a la quiebra absoluta ha sido machacando con nuevos impuestos en todos los frentes a familias y empresas. Y eso es lo que hay que corregir, que el ajuste de una vez recaiga sobre las administraciones públicas, sobre la burbuja estatal, y que deje de depender de familias y empresas absolutamente asfixiadas por la fiscalidad, y que además no es que necesiten librarse de esa asfixia, es que tienen que recuperar oxígeno para poder ahorrar y para poder invertir en el cambio de modelo productivo. Y si conseguimos esto, el euro, que es un tema que ha sacado Juan, y por empezar un poco el debate, el euro será un problema muchísimo menor. Es decir, al contrario, será más bien una bendición que permitirá atraer capital a la economía española en tanto en cuanto le proporcionará un marco monetario creíble, o al menos más creíble que el de la peseta. Evidentemente, si el modelo productivo que tenía España hasta la entrada en el euro era somos una economía tremendamente poco competitiva, somos una economía incapaz de generar valor añadido, incapaz de generar capital, que de vez en cuando se dedica a devaluar la moneda para, arruinando a los españoles, ganar un poco de competitividad, ese modelo efectivamente ya no es posible, afortunadamente. Ahora lo que queda es ganar competitividad, ¿cómo? Mejorando la productividad interna. ¿Y cómo se mejora la productividad interna? Acumulando más capital por trabajador, es decir, ahorro e inversión en un nuevo modelo productivo. Gracias. Los bloques que habíamos comentado de la situación laboral, de la situación más de tema de coyuntura que estructural, que habíamos hablado de varios bloques. Lo que pasa es que a mí me gustaría incorporar un elemento que creo que tiene que ver con eso y que sería interesante, ¿no? Porque el cambio de modelo productivo, que es de lo que todo el mundo hablamos, es evidente que es algo muy complejo, ¿no? Es complejo porque, por una parte, requiere, como yo decía antes, un cambio de timón a largo plazo. O sea, por ejemplo, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que es imposible aspirar a que cambie el modelo productivo en España sin un impulso de la investigación, de la inversión en investigación, en educación, en general en capital social, pero también, además, hace falta generar una reactivación de la economía que no sea la reactivación basada en el endeudamiento. O sea, yo creo que eso es algo que hay que quitarse de la cabeza y que da la impresión de que no terminamos de que la gente que dirige la economía española se quite de la cabeza. Yo creo que es verdad que no hemos llegado a un nivel que nos vayan a cortar mañana la cabeza en los mercados, pero sí creo que estamos próximos a alcanzar un nivel de saturación en cuanto a deuda. Entonces, lo que hace falta es generar recursos endógenos, ¿no? Es decir, es que tu economía genere el suficiente ritmo como para no estar dependiendo de ingreso que viene de fuera. Eso es la cuadratura del círculo, ¿no? Porque, claro, lo fácil es decir, no digo que sea porque tú lo has dicho, pero lo fácil es decir, vienen inversiones, tienen beneficios, vienen inversiones, se genera empleo, se genera ahorro, porque tenemos unos procesos que unas tijeras, pues que nos rompen eso, ¿no? Porque se generan beneficios, pero los beneficios no necesariamente se traducen en inversiones, porque cuando las inversiones se producen no necesariamente se producen las inversiones que generan empleo, porque cuando el empleo se genera es un empleo que va acompañado de salarios muy bajos que apenas genera ahorro, y cuando se genera ahorro pues hay unos mercados financieros con una componente especulativa y de beneficios rápido que absorbe el ahorro y no va al capital productivo. Entonces hay que ver de qué manera se generan los incentivos adecuados para que esas fugas que se producen en cada uno de esos procesos no se sigan produciendo, porque si no, por muchos capitales que vengan, pues vamos a seguir en lo mismo. Y entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría incorporar un asunto que antes yo casi no lo he mencionado y al que tú no has hecho referencia, que a mí me parece otra de las cuestiones fundamentales, y es que si hay una fuente esencial de generación de ingresos que
impidan caer en la dinámica de la deuda es evitar que siga cayendo la masa salarial. Yo creo que esa es otra de las lacras, de los lastres que tiene la economía española. Del año 76 hasta aquí, en euros reales, la masa salarial ha bajado como 155.000 millones de euros. Es una barbaridad, porque al fin y al cabo esos 155.000 millones de euros que han dejado de estar en la masa salarial no es que hayan ido al ahorro y al ahorro a la inversión, no, es que el problema es que donde han ido es, pues, por ejemplo, en el año 14 a un dividendo de 14.000 millones de euros de Endesa, que está muy bien para sus accionistas, pero que se traduce en muy poca cosa para la economía española. Entonces yo creo que ahí hay otro elemento que yo quisiera poner sobre la mesa, y es la necesidad de recuperar la masa salarial, porque es la forma de evitar que luego se haga una presión tan fuerte en la redistribución, y es la manera también de generar ahorro y, sobre todo, entre las cosas, es la forma de evitar que se produzca una inestabilidad social y un problema de conflicto latente muy grande, y entre otras cosas también que se pueda ejercer la vida en libertad, ¿no? Entonces a mí me gustaría eso, y creo que la evidencia empírica apunta en ese sentido. Hace unas semanas, un par de meses, se publicó en Estados Unidos un estudio de 100 años, y por lo tanto es un estudio, pues, de largo recorrido, en el que se demuestra cómo los periodos en los que ha habido mayor afiliación sindical, hay mayor salario, hay mayor empleo, y cómo las empresas en esos periodos invierten mucho más en innovación y en puesta en marcha de nuevos procesos productivos. Es lógico, es su incentivo. Sin embargo, en los periodos de bajo salario es normal que las empresas tiendan a no generar esa innovación, ¿no? En fin, a mí me gustaría pensar, o sea, saber un poco qué piensas al respecto, porque yo creo que aquí hay una leyenda, bueno, una constante, digámoslo así, en el discurso mediático, ¿no? Hay que flexibilizar, hay que entrar a saco en el mercado de trabajo, y lo que se está logrando, en definitiva, es otra forma de buscar rentas, ¿no? Que es hacer que los salarios bajen de una manera impresionante y que se esté deteriorando, por lo tanto, la demanda interna y el sistema de incentivos. Sobre el cambio de modelo productivo y la I+D, a ver, efectivamente queda bien decir, bueno, pues España tiene que invertir más en I+D para que se convierta en una economía de muy alto valor añadido tecnológica. Quizás sí, pero quizá no. Es decir, las dos economías más ricas de Europa son Irlanda y Luxemburgo, e invierten muy, muy, muy poco en I+D. Invierten prácticamente lo mismo que España. Por tanto, ¿el progreso necesariamente va de la mano de la I+D? No necesariamente. Una de las economías que más invierte en I+D en Europa es Eslovenia, y es uno de los países no solo en el rango medio-bajo de renta, sino que tampoco ha crecido especialmente durante los últimos años y ha sentido la recesión, por ejemplo, más que España. ¿Es, por tanto, la I+D la panacea? No necesariamente. Puede serlo. Es decir, si una economía se especializa en bienes de alto valor añadido mediante la I+D, bienvenido. Pero pretender que el Estado, digamos, de alguna manera dirija el modelo productivo... No, digo, no lo digo por ti, sino que puede ser también, pero más en general. Es decir, cuando se dice, no, España tiene que invertir más en I+D, o no. Es decir, ¿quién tiene que decir eso? Lo que tiene que ser cada empresario el que localice oportunidades de negocio que pueden consistir en más I+D, en menos I+D, y en todo caso las emprenda. Pero desde luego hablar en términos agregados, en términos generales, la dirección por la que tiene que ir la economía española es esta, pues sí o no, simplemente no lo sabemos.
No sabemos cuáles son todas las oportunidades de negocio que pueden existir en España, no sabemos en qué pueden consistir, no sabemos cuál puede ser la ventaja competitiva que tenga España frente al exterior, y eso es algo que se descubre en un entorno de libertad y competencia. Yo pruebo esto, si acierto, triunfo. Yo pruebo esto, si fracaso, no triunfo, y además mando una señal a todos los demás para que al menos lo que yo he hecho no lo repitan porque ya he fracasado. Pueden intentar hacer lo mismo de otra manera, pueden intentar hacer otra cosa, pero por ahí que no vayan porque ya he fracasado. Por tanto, I+D, bueno, en el año 2009, antes de que empezaran los recortes, España, el sector público español, invertía en I+D casi tanto como el de Suecia. Y Suecia es un país que gasta, en términos agregados, casi alrededor del 3% de su Producto Interior Bruto en I+D, y España, en el mejor de los casos, el 1,2, 1,3. ¿Por qué esto es así? Pues porque el sector privado sueco gasta mucho en I+D. En el público ya digo que más o menos estábamos a la par, pero no en el privado. En el privado en España casi no se invierte, en el sueco sí. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? Pues no está muy claro. Es decir, no está muy claro por qué una empresa en Suecia sí quiere invertir en I+D y en España no tanto. Tiene que ver, obviamente, con la capacidad de atracción, por ejemplo, de capital riesgo, que es esencial para financiar proyectos de I+D. Tiene que ver, por ejemplo, con la atracción de talento y de capital humano en España. Si no hay capital humano en España, no se va a venir a invertir en I+D. Tiene que ver con la estabilidad jurídica y tiene que ver con los impuestos sobre las ganancias de capital. Si yo invierto en I+D, que es un proyecto extremadamente arriesgado, y en caso de que tenga éxito me graban al 25, al 30%, y en caso de que fracase lo pierdo todo, evidentemente el incentivo a invertir en I+D se reduce. Pero todo esto sabemos que son elementos que pueden ayudar a la I+D, pero no son elementos que la determinen de manera absoluta. Y desde luego la solución no es forzar la I+D desde el Estado, porque ya lo hemos hecho y no ha funcionado. Sobre el endeudamiento, yo estoy de acuerdo en que España no debe endeudarse más con el exterior, estoy completamente de acuerdo, y por eso creo que hemos de generar ahorro interno para, primero, pagar la deuda exterior y, segundo, invertir internamente. Básicamente porque España ya es uno de los países del mundo más endeudados frente al exterior y, por tanto, no tenemos muchísimo más margen para continuar apalancándonos. Lo que tenemos que hacer, al contrario, es empezar a pagar esas deudas que en muchos casos se malinvirtieron en una burbuja insostenible del ladrillo, que son deudas, por tanto, que hemos de pagar sin tener una base de riqueza real que nos permita afrontarlas, pero las tendremos que pagar pues haciendo borrón y cuenta nueva, ahorrando y pagándolas para mejorar nuestra solvencia y a partir de ahí generar un nuevo ahorro que nos permite invertir internamente. Y voy ya con el tema de la masa salarial, que a lo mejor es el más interesante para debatir. A ver, la masa salarial en España ha caído esencialmente por la destrucción de empleo. Desde el año 2008-2009 la masa salarial ha caído esencialmente por la destrucción de empleo. De hecho, este próximo año, en 2017, vamos a recuperar toda la masa salarial, por ejemplo, que se ha perdido desde el año 2011. Es decir, toda la masa salarial que se perdió desde que Rajoy llegó al poder se va a recuperar en el año 2017 y ya estamos de hecho muy cerca de ella. ¿Por qué? Simplemente por la creación de empleo. Los salarios no están aumentando de manera significativa, pero lo que sí está aumentando de manera importante es el empleo. Y la masa salarial, obviamente, son coste salarial por volumen de empleo. Por tanto, la cuestión o la forma de minimizar la destrucción de masa salarial, puede haber, digamos, dos recetas para minimizar la destrucción de masa salarial. O evitamos que caigan los salarios, o evitamos que caiga o que se destruya empleo. Las dos a la vez, en un contexto de depresión económica, no pueden ser. Es decir, no es posible en un contexto de depresión económica donde se te hunde la demanda, en gran medida demanda alimentada con endeudamiento, y por tanto si se cae el endeudamiento, se cae la demanda, no es posible en ese contexto que la masa salarial se mantenga constante. Básicamente porque si se te hunde el PIB un 5, un 6, un 7%, el PIB es masa salarial más beneficios empresariales. Los beneficios empresariales se te hunden, pero evidentemente en menor medida, pero evidentemente la masa salarial también se contrae. Por tanto, ¿cómo se ha de contraer la masa salarial? ¿Manteniendo salarios y destruyendo empleo? ¿O manteniendo empleo y bajando salarios? El modelo tradicional de minimizar la caída en España ha sido manteniendo salarios y destruyendo empleo. Y eso no minimiza la caída, sino que la maximiza, porque destruyes mucho más tejido empresarial del necesario y eso además tiene un efecto multiplicador, en este caso divisor, sobre el resto de la economía. En cambio, hay una alternativa que es la que la reforma laboral de manera muy tímida ha empezado a explorar, y es permitir
flexibilidad salarial a la baja para, a corto plazo, bajar salarios, minimizar la destrucción de empleo y a partir de ahí volver a subir salarios. ¿Por qué? ¿Cuándo empiezan a subir los salarios? Cuando ya están contratados prácticamente todos los trabajadores y los empresarios siguen demandando trabajadores. Es decir, cuando en términos marxistas el ejército industrial de reserva desaparece. Si maximizamos el ejército industrial de reserva, evidentemente los salarios no van a subir. ¿Y ese ejército industrial de reserva qué lo está maximizando? La inflexibilidad salarial y los altos costes laborales en España. El otro día se publicó el resultado de un experimento muy, muy interesante en Italia, donde los economistas recogieron la evolución del empleo y de los salarios en el mercado formal italiano, es decir, en el mercado regulado, en la economía formal italiana, versus la evolución de los salarios y del empleo en el mercado negro italiano, que está evidentemente desregulado porque es ilegal. Bueno, lo que se encontraron es, en el mercado formal, los salarios no bajaron en toda la crisis, se mantuvieron inflexibles, pero el empleo se redujo un 16%. En cambio, en el mercado informal, en la economía sumergida, los salarios bajaron entre el 20 y el 25%, es decir, hubo una caída muy drástica de los salarios, pero el empleo aumentó. No es que el empleo bajara menos, es que el empleo aumentó. Por tanto, una de dos, o flexibilidad en precios o flexibilidad en cantidades. Pero ante un shock de demanda, la masa salarial necesariamente baja. Y por tanto, si la masa salarial baja, ¿cómo conseguimos minimizar esa bajada? Pues con una de ambas alternativas. Y efectivamente estoy de acuerdo en que es importante que la masa salarial crezca, pero para que la masa salarial crezca de manera sostenible, lo que tiene que crecer es sosteniblemente la economía y sosteniblemente la productividad del trabajo. Intentar incrementar la masa salarial a costa de la remuneración del capital, que es lo que a veces se plantea, es decir, que las empresas ganen menos para que los trabajadores ganen más, lo que provoca simplemente es el hundimiento de la tasa de retorno del capital y por tanto lo que reduce es la inversión. Los estudios a los que hacías mención de sindicalización y masa salarial son interesantes, pero son interesantes porque plantean una correlación histórica. La causalidad no sabemos exactamente cuál es. Es decir, es verdad que en los periodos de expansión económica nos podemos permitir el lujo de tener trabajadores muy sindicalizados que incrementen sus salarios. ¿Por qué? Porque las empresas están creciendo y por tanto pueden hacer frente a ese coste. Pero en los periodos de estancamiento o de caída de la productividad del trabajo, son periodos en los que coincide, es decir, los malos tiempos son periodos en los que coincide la desindicalización, pero ¿son malos periodos porque hemos desindicalizado o hemos desindicalizado porque son malos periodos? Y porque sin haber desindicalizado la destrucción de empleo y de masa salarial sería todavía mucho mayor. A partir de los años 70, en todo el mundo hay un proceso para reducir el peso de los sindicatos en la economía, porque hay una especie de confabulación para que los sindicatos tengan menos poder, o porque realmente conforme entramos en la globalización, las empresas y los distintos gobiernos se van dando cuenta de que si mantienen ese modelo de relaciones laborales, las economías se mantienen absolutamente estancadas y sin capacidad para competir. Esa es la línea de causalidad que hay que dilucidar. Si es que la mayor sindicalización trae mayor competitividad, que en algún caso no digo que no, es decir, en algún caso puede facilitar el entendimiento y la relación y la cordialidad en las relaciones laborales dentro de la empresa, pero desde luego como modelo de planificación del mercado laboral dentro de una economía, ¿eso provoca más productividad o es al contrario? Y es que la mayor productividad, la mayor riqueza permitirnos un mayor índice de sindicalidad o sindicación y por tanto mayores salarios. Si me permiten los conferenciantes, como está haciendo un debate muy interesante a raíz del ahorro y de la renta como elemento para solucionar el problema económico de este país y se ha hecho un debate muy interesante sobre la masa salarial, yo pondría otro elemento más para profundizar en ese debate que creo que está resultando muy interesante y que es el siguiente. Todos sabemos que en muchos países de la Unión Europea los empleados ganan más que los españoles, trabajan menos horas y producen mejores productos y servicios a un coste inferior de precio. Entonces, mi pregunta es que me gustaría que introdujeras en este debate una cosa que se llama la competitividad. La competitividad no solamente de las empresas, sino de los profesionales e incluso de la administración. Y por qué, a ver si ahí está el problema, y por qué no somos competitivos en España, ni los profesionales,
ni las empresas ni la administración. Y a lo mejor por ahí puede estar también el problema. No lo sé. Lo pongo aquí por si queréis profundizar por esa línea. Bueno, a lo mejor uno de los problemas es que estamos aplicando a una economía nacional un concepto que es más bien aplicable a una empresa, ¿no? Es decir, se entiende bien, se puede entender bien cuando decimos que una empresa es más o menos competitiva, pero hablar de que una economía en general es más o menos competitiva, pues nos puede dar lugar a algún problema. España es muy competitiva en algunas actividades, en algunos sectores y en muchas empresas, y lo es mucho menos en otras, ¿no? Entonces, eso sería quizás lo primero que tendríamos que plantear. Después hay que plantear cuál es el elemento o los vectores de los cuales se va a hacer depender la competitividad. Efectivamente, si entendemos por competitividad la capacidad que una empresa tiene de tener ventajas en el mercado, esas ventajas pueden provenir de diferentes factores, y ahí está la habilidad, la capacidad y la oportunidad de cada empresa de situarse en la línea estratégica que le permita tener ventajas. ¿Qué ocurre? Pues que a veces la suma o digamos la combinación del interés de la empresa o de la estrategia de la empresa para ser competitiva, pues no casa con la que podría proporcionar que una economía nacional lo fuera, y entonces pues ahí aparecen problemas, ¿no? Yo creo que en el caso español hay varios elementos que influyen, ¿no? En primer lugar, tenemos una estructura productiva muy desvertebrada, ¿no? Nuestro sistema productivo ha formado parte o ha generado un modelo con muchas rupturas, y así pues tenemos, por ejemplo, empresas o industrias con una gran potencia exportadora, pero que a su vez dependen mucho de la importación, con lo cual pues su capacidad de generar impulso a la economía lógicamente es menor. Yo creo que luego la especialización de nuestra economía pues ha sido la que es en los últimos años, y eso ha hecho, curiosamente, que en los momentos de mayor expansión es cuando tengamos mayor problema externo, que sería la expresión de que nuestra economía hace lo contrario de lo que sería deseable que hiciera, ¿no? Y yo creo que ahí a lo mejor lo que habría que hacer, en lugar de tanto hablar de competitividad, pues es ponernos de acuerdo en qué tipo de competitividad estamos deseando alcanzar, ¿no? Y luego creo que hay también un elemento que es el elemento exterior, o sea, claro, plantearse ser competitivos en un entorno en el que la competitividad no se plantea lealmente, pues es difícil, ¿no? Y yo creo que el entorno europeo en ese sentido no ha sido muy favorable. De hecho, hay estudios interesantes que ponen de relieve cómo la evolución de la competitividad de diferentes países europeos tiene muy poco que ver con lo que normalmente se cree que es el impacto positivo o negativo que va a tener la competitividad, porque hay otros factores que intervienen, ¿no? Y también, por último, yo creo que hay un elemento que es una restricción que en cierta medida viene impuesta políticamente, ¿no? Hay una anécdota que yo he comentado en algún libro, en un momento que contó un periódico alemán. Decía que en una cumbre de jefes de Estado, Draghi, o sea, François Hollande, planteó que había que frenar las políticas de austeridad porque estaban haciendo mucho daño y tal. Entonces Draghi saca una PowerPoint y le dice, ¿cómo que austeridad? Si es que aquí hay otro problema, mire, si aquí lo que está pasando es que en Francia, en España, Italia, los salarios están creciendo mucho, están creciendo por encima de la productividad,
y mientras que en Alemania está ocurriendo lo contrario, y eso es lo que está frenando tal. Bueno, lo cuento se contó en la prensa en aquel momento, ¿no? Y decían, Draghi dejó callado a Hollande. Resultó que casualmente pues hubo un profesor que se dio cuenta de del PowerPoint que enseñó Draghi, estaba en la página web del Banco Central, y en esa que todavía se puede ver, y en esas imágenes se comprueba que comparaba Draghi salarios y productividad, uno en términos nominales y otro en términos reales. Y entonces el resultado era que en realidad no era que hubiera países que estuvieran saltándose la norma europea, sino que era Alemania quien tenía más brecha, porque había tenido unos superávit, o sea, había sido muy competitiva, pero esa competitividad y ese superávit, ese excedente que alcanzaba Alemania, no estaba revirtiendo ni en salario más elevado, ni en más ahorro alemán, bueno, más ahorro alemán, pero en financiación de burbujas fuera, y eso a Draghi se le había olvidado, ¿no? O sea que quiero decir que la competitividad tampoco es una panacea si la competitividad está generando efectos perversos como eso, ¿no? Sí, bueno, a ver, competitividad es simplemente una relación entre dos variables, productividad y precio. Entonces podemos aumentar la competitividad volviéndonos más productivos o bajando precios. Es decir, manteniendo la productividad y bajando precios, o aumentando la productividad y manteniendo o incluso aumentando precios. Entonces, si queremos aumentar salarios, si queremos vender más caros nuestros productos al exterior, no queda otra que mejorar nuestra productividad. La receta de mantener la productividad y vender más caro no funciona, porque básicamente lo que provocará es que no nos compre nadie, en tanto en cuanto habrá otros que produzcan lo mismo, mejor y más barato. ¿Cómo aumentar la productividad? Pues de nuevo volvemos al típico debate del cambio de modelo productivo. Necesitamos acumular más capital por trabajador, es decir, necesitamos que se invierta mucho más, necesitamos que cada trabajador insertado en la economía española sea capaz de producir mucho más por hora trabajada. Y precisamente esa mayor productividad por trabajador es lo que permite pagar mayores salarios. Es decir, cuando el trabajador en cada hora trabajada produce más que antes, se puede quedar, aunque se quede con la misma porción que antes de ese producto, como el producto está creciendo, el producto por hora está creciendo, su salario también aumenta. Es verdad que muchos pueden pensar, bueno, pero si aumenta el producto por unidad de hora trabajada, lo que sucederá simplemente es que los beneficios del empresario aumentarán porque los salarios no aumentarán. Esto, desde luego, es una impresión que puede ser muy verosímil de manera inmediata y a corto plazo, pero desde luego no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, si el conjunto de las empresas españolas se estuvieran forrando de manera exagerada, se estuvieran forrando, ganando dinero a costa de bajos salarios, lo que tendríamos en España es una entrada de capital extranjero brutal para aprovecharse de esas tasas de retorno bestiales. Y al entrar tanto capital internacional para aprovecharse de los bajos salarios españoles, lo que provocaría es que, precisamente por competencia a la hora de contratar trabajadores, es que esos salarios aumentaran. En España las empresas no se están hinchando a ganar dinero. De hecho, solo hay que ver cómo está la bolsa. La bolsa está, el IBEX 35 está en torno, y estamos hablando de un sector privilegiado por el gobierno, es decir, las empresas privilegiadas por el gobierno. El IBEX 35 está alrededor de 9.000 puntos, cuando en el pico de la burbuja en el año 2007 estaba en torno a 17.000, es decir, está un 50% más bajo. ¿Qué significa esto? Que las empresas no están ganando dinero. En 2015 ganaron menos que en 2014. Evidentemente los salarios tampoco están aumentando, pero lo que eso significa simple y llanamente es que la economía en su conjunto es más pobre. Ni ganan más unos ni ganan más otros. Estoy hablando en términos agregados. Evidentemente habrá trabajadores que hoy cobren más que entonces y habrá algunas empresas que hoy ganen más que entonces. Pero en términos agregados, ni las empresas ganan más ni los trabajadores están ganando más. ¿Cuál es la forma de conseguir que ambos ganen más? Mejorando la productividad de la economía española. ¿Cómo se mejora la productividad de la economía española? Incrementando la dotación de capital por trabajador. ¿Y cómo se incrementa la dotación de capital por trabajador? Invirtiendo en la economía española. ¿Y cómo se puede invertir en la economía española? Las dos cosas que he mencionado al principio. Uno, con oportunidades de negocio. Si no hay oportunidades de negocio, no se va a invertir. Dos, con ahorro. ¿Y cómo se consigue ese ahorro? Pues simplemente destinando una mayor porción de la renta disponible interna a ahorrar y a invertir. ¿Cómo se puede destinar una mayor porción de la renta disponible interna a ahorrar y a invertir?
o restringiendo el consumo, es una forma, o ampliando la renta disponible. ¿Y cómo se puede ampliar la renta disponible? Bajando impuestos, que en el caso de España implica necesariamente tener que bajar el gasto público para habilitar, para dar espacio, para poder financiar esa reducción de impuestos. Y esta es la vía por la cual, a medio y largo plazo, en un entorno de estabilidad macroeconómica, en un entorno de estabilidad monetaria, en un entorno de estabilidad jurídica, en un entorno de libertad económica, ese es el marco institucional dentro del cual el aumento del ahorro se transforma en inversión productiva y se transforma, por tanto, en mayor productividad y en mayor competitividad de nuestras empresas y de nuestros trabajadores. Bueno, como hoy es viernes, muchos estudiantes tendrán que irse de fin de y tendrán que coger incluso el tren que está ahí al lado. Vamos a hacer una última intervención y entrar en el debate para que ellos tengan la oportunidad también de preguntar, porque creo que algunos tienen incluso que irse a la 1:30, sí, ¿no? Muchos empiezan a irse a la 1:30 para coger su autobús o su tren. Y entonces hay un elemento que se ha puesto aquí y que tiene que ver con lo que es la economía global, porque si nos fijamos en esta mesa, muchos objetos que están aquí seguramente vienen de los 5 continentes, vienen de cualquier parte del mundo. Entonces, antes se habló aquí del problema que tiene de una situación traumática de las empresas españolas relacionadas con el exterior, y quisiera saber un poco, dentro de todo este debate que habéis tenido, cómo planteáis este papel de poder salir la empresa española y al exterior, y bueno, plantear vuestra opinión sobre este asunto. Y un poquito más brevemente, porque a ver si podemos dejar que abren el público. Esa es la pregunta del millón. Yo todavía, cuando uno se pregunta cómo es posible que a estas alturas en Andalucía sigamos vendiendo el aceite a granel y no lo embotellemos aquí y no nos quedemos con el valor añadido, tan difícil es que eso ocurra. O sea, y no, cuando no sabemos darle la vuelta a eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Andalucía, en muchos pueblos? En donde había una producción artesana vinculada a la agricultura que de pronto se viene abajo, pues porque ahora se puede comprar, qué sé yo, un mantón de Manila que viene de China por 15 euros, cuando aquí costaba un montón, ¿no? Habría que decir un mantón. Pues que muchas personas, incluso personas que no son precisamente las que han hecho grandes máster fuera de España, pues se han dado cuenta de que es que tienen que cambiar el chip. O sea, que es que hay que no basta con decir, bueno, ahora voy a hacer una cooperativa. No, es que tiene que ser una cooperativa que empiece a funcionar con una página web, que vea dónde se compra, y a lo mejor puedes colocar, pues en lugar de vender habas como se estaban vendiendo antes a toneladas en camiones, pues ahora hay que empaquetarlas en una botellita, pues que tiene un poquito más de atractivo, porque las cosas son de otra manera. Y eso que es un factor cultural ya empieza a cambiar. Y aunque parezca que eso es secundario, yo creo que ese chip es que tiene que cambiar. Y desgraciadamente en España hemos tenido una mentalidad rentista, no solamente en las clases trabajadoras, sino desgraciadamente en las clases altas, y particularmente en Andalucía. O sea, yo me crié empecé a estudiar economía en Granada, cuando yo veía que Granada, que era entonces la provincia con menor renta per cápita de España, y era en la que los bancos tenían el mayor volumen de depósitos bancarios. Entonces uno decía, yo me empecé a preguntar por estas cosas, ¿no? Así que, en primer lugar, hay que cambiar ese chip, y eso se hace a base de incentivos. Yo soy bastante partidario de que la gente haga lo que quiera, pero también tengo la profunda convicción de que hay que imponer y que hay que generar incentivos y desincentivos. Desgraciadamente, creo yo, y me da la impresión de que la experiencia histórica así lo demuestra, el ahorro no se transforma automáticamente en actividad productiva, porque hay en nuestras economías capitalistas modernas, ya lo he dicho antes, multitud de fugas, porque cuando se gana más dinero comprando, las grandes empresas compran y hoy día ganan más dinero comprando y vendiendo acciones que en su propia actividad productiva,
pues la búsqueda del beneficio te lleva a eso. Cuando el sistema financiero, como ha estado ocurriendo aquí en España, ha estado dando interés más alto que la tasa de rendimiento de un negocio, es que había que ser tonto para hacer un negocio. Entonces hay que desincentivar. Y ahí creo que otro elemento que no hemos hablado y que creo que hay que incorporar es el sistema financiero. Porque yo creo que en la economía española tenemos un sistema financiero que es una máquina de generación de incentivos perversos para la economía productiva. Porque es el que ha estado detrás, era el que estaba detrás de los constructores y de los promotores cuando le decían, no pidas 100 porque mi empresa de tasación te pone aquí que el suelo vale 200. Porque es el que ha estado detrás de esa burbuja financiera, porque tenía un poder político impresionante. Porque no puede ser que en una economía salga adelante cuando a una empresa le resulta fiscalmente más barato endeudarse que autofinanciarse. Porque entonces el ahorro no va al capital productivo, a la inversión productiva, el ahorro va a la banca, que además para colmo se convierte no en una intermediaria del ahorro y la inversión, sino en la que hace el bypass desde el ahorro hasta la especulación financiera. Entonces, eso es otro problema que tenemos en nuestra economía, que es el sistema financiero. Con un sistema financiero como el que tenemos, y eso no es un problema solo de España, yo creo que eso nos podría llevar a hablar mucho de esto, y creo, por cierto, que la escuela austríaca ha hecho aportaciones que comparto en una parte, no en todas, muy interesantes sobre el tema financiero. Yo creo que ahora mismo es la frontera, ¿no?, que marca, porque es que no es posible, o sea, todo lo que tú has dicho está muy bien, pero no funciona. O sea, está bien, pero no funciona. Pero no funciona, porque tiene que haber alguien que intermedie, que lleve ese ahorro a la inversión productiva. Y quien tiene que llevarlo se lo mete en el bolsillo y sale corriendo. Y no tenemos ese intermediario. Porque tú no le puedes pedir a un pequeño empresario, a una persona que empieza a emprender, que haga de emprendedor, de gestor, de responsable de sus trabajadores y encima de banco, porque es que ya le estás pidiendo que no es que sea emprendedor, es que sea la economía en su conjunto. Y yo creo que ahí la economía española, cuando decimos que ha sido una economía bancarizada, en el peor sentido del término, y que la banca ha creado unos desincentivos tremendos para la actividad productiva, pues yo creo que debemos de poner sobre la mesa eso. Y creo que tiene mucho que ver, desgraciadamente, con lo que tú tienes, con lo que tú decías, porque en gran medida la capacidad también de volcarse al exterior necesita impulso financiero. Y claro, cuando la banca está operando con unos niveles de rentabilidad como los que está operando, y ahora, por ejemplo, con una situación tan anómala como la de tipos interés negativos, pues dime a ver qué financiación, qué facilidad tiene la banca para las empresas para ponerse en marcha. Hoy también leía esta mañana que la banca está empezando a dar créditos al consumo al 9%. Pues siga usted financiando el 9%, a ver qué ahorro se convierte en inversión productiva, ¿no? Yo, por empezar sobre el final, porque para comentar algo sobre el sistema financiero, que en el sistema financiero haya especulación en sí mismo no es problemático. Por ejemplo, si el capital se dirige a comprar y vender acciones, eso hará aumentar el precio de la acción y las empresas tendrán mayor capacidad para emitir acciones y ampliar, es decir, para ampliar capital, captar capital y poder invertir. Lo que sí es verdad y es muy problemático es el papel que está jugando la banca. La banca como distorsionadora de la transformación de ahorro en inversión. ¿Y por qué la banca está jugando un papel tan malo? No solo en España, quizá en España es lo más claro, también es lo que más conocemos, sino en general en todo el mundo. En esencia porque la banca es uno de los sectores más privilegiados que hoy en día existe en cualquier economía capitalista. Capitalista muy parcialmente, llamémosle más bien mercantilista o neomercantilista. Es decir, una economía
que está muy intervenida por el Estado y que en el caso concreto de la banca está intervenida para privilegiar a la banca y a su vez privilegiarse el Estado de vuelta, porque el privilegio es recíproco. Yo te concedo favores y tú me financias barato al sector público. ¿Cuáles son esos privilegios? Pues esencialmente dos: acceso a un banco central que garantiza refinanciación permanente al sistema financiero, se halle en la posición de iliquidez en la que se halle. Imaginad el tamaño de la distorsión que eso introduce en cualquier economía. Es como si vosotros os pudieseis endeudar cuanto queráis y a tan corto plazo como gustéis, y que haya un señor detrás que os diga: no os preocupéis porque cuando os toque refinanciar la deuda yo os la voy a refinanciar si nadie os refinancia. Incentivo: apalancarse al máximo y al menor plazo posible. Segundo, perspectiva de rescate. Si invierto bien, me forro ganando dinero. Si invierto mal, le traslado el agujero al contribuyente. Esos dos privilegios esenciales de la banca, el acceso permanente al Banco Central, la refinanciación del Banco Central y la perspectiva de rescate de todos los acreedores, son los que han provocado que la banca efectivamente se haya dedicado a financiar activos burbujísticos durante los últimos años. Porque si la banca fuera responsable de las pérdidas y de los destrozos que ella misma genera, si sus acreedores y sus accionistas fueran plenamente responsables, se cuidarían muy mucho de financiar inversiones burbujísticas. ¿Qué pasa? Porque no voy a participar en inversiones burbujísticas si el riesgo real que estoy asumiendo no existe en cuanto soy capaz de trasladárselo a los contribuyentes. Por tanto, hay que liberalizar el sistema financiero, y liberalizar el sistema financiero pasa por hacer responsables a todos los agentes económicos de los riesgos que asumen y no trasladárselos a los contribuyentes en forma de rescates, como hemos visto en los últimos años. Dicho esto, creo que el contexto actual del mundo, para hablar sobre la internacionalización de las empresas, es un contexto de globalización permanente. Y la globalización va de la mano con otra división internacional del trabajo. Si en los últimos años han entrado más de 1.000 millones de chinos al mercado global, si antes no producían nada para nosotros ni nosotros producíamos nada para ellos, y ahora sí, es evidente que nosotros tenemos que cambiar nuestro comportamiento, la cultura de la que hablaba Juan, y también ellos se tienen que adaptar a lo que nosotros queremos. Es decir, hay que tejer otro tipo de especialización productiva global. Está muy bien que esto sea así. Es decir, la globalización ha permitido la mayor reducción de la pobreza de la historia de la humanidad. En el caso de China, por ejemplo, se ha pasado de una tasa de pobreza del 85% en los años 80 a menos del 15% hoy en día. Y en los próximos años veremos cómo también la India se mete en este proceso de globalización, e idealmente esperemos cómo también África, una vez cuente con instituciones que permitan invertir sin ningún tipo de cortapisa política, cómo también África entra en este proceso. Es verdad que estamos viendo fuerzas clarísimamente antiglobalización. Quizá ahora mismo la amenaza más clara o el discurso más claro contra la globalización viene de Estados Unidos, de un señor que se llama Donald Trump, que es un señor nacionalista estadounidense que pretende cerrar autárquicamente Estados Unidos frente al exterior, que lo que desprende es xenofobia, es miedo hacia la competencia global, y que pretende, por tanto, volver hacia un mercantilismo todavía más exagerado dentro de Estados Unidos. Y señora May. Y en Reino Unido, efectivamente, sí, buena parte del Brexit también viene inspirado por estos deseos autárquicos, cerrados, proteccionistas. No todo el Brexit. Yo, por ejemplo, no soy contrario al Brexit, ni mucho menos, pero soy favorable a un Brexit liberal, es decir, a un Brexit que sea independencia, secesión de la Unión Europea, pero apertura plena al comercio y a la libertad de movimiento de personas con la Unión Europea. Independencia y autonomía política, pero apertura económica, social, tanta o más de la que había con anterioridad. Que, por desgracia, no es hacia donde va Reino Unido, al parecer. Entonces, en ese contexto global, ¿cómo podemos competir? ¿Cómo podemos también cooperar? Muchas veces insistimos mucho en la palabra competir dentro del capitalismo, competir. Bueno, el capitalismo es tanta competencia como cooperación, o incluso es más cooperación que competencia, porque cuando yo estoy tratando con un proveedor o cuando yo estoy contratando a un trabajador, eso es un equipo cooperativo para producir. Lo que pasa es que lo que producimos dentro de una empresa, luego hay que testearlo en el mercado, hay que verificar si el consumidor lo quiere o no. Y si hay dos empresas que ofrecen el mismo producto, porque han tenido los dos una idea parecida, ahí es donde se desarrolla el terreno competitivo. Es decir, que el consumidor diga, tu producto me gusta más, el tuyo no tanto. O cambias, o te readaptas, o produces otra cosa. Entonces, en ese entorno global es en el que tenemos que readaptarnos para cooperar, ya digo, con otros trabajadores internacionales, con otros empresarios internacionales, para que ellos produzcan una cosa, nosotros otra. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ventaja muy importante a la hora de
generar empresas grandes y globales. Y es que tienen un mercado gigantesco. En Estados Unidos tienen un mercado unificado gigantesco, de manera que tú creas una pyme, la pyme empieza a crecer, a crecer, a crecer, y empieza a ganar tamaño y a escalar dentro de Estados Unidos. Con lo cual, cuando la empresa ya está capacitada para salir al exterior, ya es una empresa gigantesca. Porque tienen, insisto, un mercado ya interno de 300 millones de habitantes. En el caso de España, claro, somos 45 millones. Por mucho que crezca una empresa, tiene un tamaño interno muy contingentado, con lo cual tiene que dar muy pronto el salto fuera en unas condiciones en las que a lo mejor no está preparada para competir con otras que sí han sido más capaces. ¿Cómo podemos remediar esto? Pues de nuevo ampliando el tamaño de los mercados internos. Por ejemplo, la Unión Europea en teoría es un mercado común donde una empresa puede comerciar, puede instalarse en cualquier parte de la eurozona. En realidad sabemos que no es así, que sigue habiendo numerosas barreras internas que pretenden restringir la movilidad empresarial, la prestación de servicios o la movilidad de capitales. Y eso es algo que hay que reparar, es algo que hay que remediar, liberalizar la economía internamente dentro de Europa para que esa flexibilidad sea mucho mayor. De esa manera, un proyecto empresarial que se desarrolle en España se podrá testar no solo en España, sino en el conjunto de Europa, y cuando ya adquiera un tamaño y una suficiencia que le permita competir en el resto del mundo, se lanzará al exterior. Esa es una pata. Y la segunda, y muy importante, desenganchar la empresa española de los privilegios, las subvenciones, las ayudas y las rentas políticas que le proporciona el Estado. Porque no estamos adaptados a competir cuando el modelo de negocio de muchas empresas españolas es vivir de la administración. Y por eso, cuando muchas empresas españolas acostumbradas a recibir favores del Estado español salen fuera, se empiezan a encontrar con que fuera las mismas reglas de juego, el mismo tipo de mordidas, de ayudas, etcétera, no funciona de la misma manera que en España y son incapaces de competir. Por tanto, si queremos tener empresas verdaderamente competitivas, hemos de cambiar efectivamente los incentivos. Y los incentivos perversos que hoy generan las subvenciones, vivir del presupuesto, vivir en tu cortijito con una regulación privilegiada que te proteja de la competencia, eso o impide salir al exterior, o si sales al exterior en esas condiciones, te pegas un batacazo gigantesco porque la protección estatal que tienes dentro del entramado político español no la tienes fuera y por tanto eres incapaz de competir en un terreno global sin privilegios de ningún tipo. Bueno, ahora tiene la palabra el público. A la hora de elegir un sistema de pensiones, sobre todo básicamente entre reparto y capitalización, de ahorro privado, de capitalización, yo creo que hay que plantear que no es solo una opción, digamos, actuarial, sino que hay una opción preferencial, ideológica, moral, ética, como se quiera, ¿no? Yo soy partidario del sistema de reparto. Dicho eso, soy plenamente consciente de que un sistema de reparto es puede llegar a ser insostenible si no hay una economía que genere empleo, que genere masa salarial y que genere productividad suficiente para que haya una fuente de ingreso adecuada y, por supuesto, que no utilice el sistema de pensiones de reparto de una manera inadecuada. Y entiendo que efectivamente una mayor presión demográfica en el futuro pues obliga evidentemente a un mayor esfuerzo de solidaridad en el sistema. Y al mismo tiempo creo que el problema es que un sistema de capitalización, la evidencia histórica creo que ha demostrado claramente que comporta mucho mayor riesgo, que es mucho más inseguro, que es mucho menos rentable y que además se enfrenta incluso al mismo problema que tendría un sistema de reparto si se combinan circunstancias de envejecimiento demográfico, caída en la productividad, en el empleo o en el salario. Es decir, yo creo que tanto
un sistema de reparto como un sistema de capitalización pueden ser sostenibles siempre y cuando haya condiciones de entorno económico que generen el ingreso para ello. Si bien entiendo, y esto soy plenamente consciente que nos podría llevar a otro debate, a mi juicio el modelo de reparto, por razones éticas y por razones que creo que también se podrían argumentar de carácter económico, es preferible. Pero no puedo ocultar que en esta segunda cuestión estoy haciendo una opción ética, o sea que creo que los economistas tenemos que señalar cuando las hacemos. Lo que no podemos hacer es hacer una opción moral y decir que es una opción técnica, porque entonces creo que estamos engañando a la gente. Sí, yo precisamente por una cuestión ética o ideológica soy absolutamente partidario del sistema de capitalización, es decir, de que la renta que genere cada trabajador se la quede él y no se la expropie un político que luego maneja como gusta. Es decir, prefiero una hucha individualizada por cada trabajador en función de lo que han cotizado y no un fondo que maneje a discreción el señor Mariano Rajoy y la señora Fátima Báñez para ganar elecciones comprando votos de los pensionistas. Entonces, por cuestiones ideológicas, ya digo, prefiero capitalización. Y luego, por cuestiones más técnicas, es verdad que los dos sistemas son susceptibles de tener problemas, es verdad que la demografía es un problema común a ambos sistemas, pero el sistema de capitalización, a mi entender, es bastante más resistente que el sistema de reparto, aunque solo sea porque el sistema de capitalización te permite invertir en muchos países distintos, no necesariamente en tu propio país, y por tanto, si tienes otros países con un perfil demográfico más sano, puedes invertir en esos países y no quedarte en tu propio país con un perfil demográfico, digamos, insano o insostenible. Entonces, ¿qué va a pasar con las pensiones en España? Pues que se van a recortar. Es que eso es absolutamente seguro. Veremos si se recortan en términos absolutos o al menos las condiciones de jubilación. Actualmente las condiciones de jubilación son o van camino de ser, la normativa que está aprobada actualmente, 67 años para jubilarse, cálculo de la base reguladora, 25 últimos años de salario y 37 años de cotización para cobrar el 100% de esa base reguladora, y muy probablemente iremos camino de 70 años jubilación, 40 años para el 100% de la base reguladora y toda la vida laboral de cálculo de la base reguladora. Eso ya supondrá un corte de la pensión, un tijeretazo bastante importante de la pensión. Luego, si añadimos el factor de sostenibilidad que ya está aprobado y que entrará en vigor en 2018, eso supondrá, es decir, que conforme se vaya alargando la esperanza de vida, los pensionistas van a ver caer su pensión. Otra forma de recortar las pensiones que también se está viviendo desde hace tiempo es que la pensión máxima aumenta, se revaloriza mucho menos que la base de cotización máxima, con lo cual ahí también tienes otro tijeretazo en ciernes. Y por último, y es evidente, todos los partidos políticos coinciden en que habrá que subir los impuestos. No es lo que yo haría, pero es el consenso socialdemócrata en el que estamos establecidos, por el cual básicamente se sablea más a la sociedad para mantener el esquema estatal. Entonces, ¿qué impuestos vamos a ver aumentar? Pues va a haber un impuesto seguramente extraordinario para financiar pensiones de viudedad y de orfandad, que son 21.000 millones de euros. Pensad que el IVA recauda menos de 60.000 millones, por tanto hay que recaudar alrededor de un tercio de todo lo que recauda el IVA con un impuesto. El IRPF también recauda 70.000 millones, estamos hablando por tanto de 21.000, cuando los dos grandes impuestos en España, IVA y IRPF, recaudan entre 60 y 70.000 millones. 21.000 millones no es moco de pavo en absoluto y supondrá un incremento muy importante de la presión fiscal que muy probablemente pagarán todos los trabajadores, porque el modelo es el modelo francés de la contribución social generalizada, que es un impuesto extraordinario del 7,5% sobre todas las nóminas. Es decir, una mordida adicional a lo que ya se está pagando del 7,5% sobre todos los salarios. Luego, ya digo, veremos, probablemente se suprimirán los límites a las bases de cotización máximas. Bueno, un incremento brutal de la confiscación estatal para mantener un sistema que, especialmente en condiciones demográficas adversas, no funciona en absoluto. Ahora mismo el sistema de pensiones está pagando alrededor de un 70%, la pensión es equivalente al 70% del último salario.
En Europa se está pagando el 45% de media. Y en España vamos camino, según el propio gobierno, a lo largo de las próximas décadas, de también pagar 46-47%. Es un tijeretazo de en torno al 40% con respecto a la pensión comprometida, que lo vamos a vivir. Y la gente se tiene que preparar para ello. Y se tiene que preparar para ello ahorrando. No hay otra manera. Porque si no ahorra para ese momento, se va a comer todo el tijeretazo de la pensión y va a sufrir un menoscabo muy importante en su nivel de vida. Mira, yo tengo un conocimiento de esas cuestiones bastante pragmático, porque tengo un hermano que trabaja en una empresa de director financiero, una pequeña empresa familiar, y él me dice, es una empresa que negocia en parte con administraciones, y me dice, yo no tengo manera de cerrar nunca un presupuesto, porque yo no sé cuánto se va a ir quedando por el camino. Entonces, claro, si una empresa no puede cerrar un presupuesto, si no sabe cuánto le va a costar algo, pues es que a partir de ahí hablar de excelencia, de competitividad. A ver, yo creo que cuando hablamos de competitividad tenemos que contemplar dos elementos: precios y salarios, y la productividad que va de suyo, ¿no? Yo creo que enfatizar exclusivamente el salario es la vía de empobrecernos. Yo creo que en la economía española tenemos vías para rebajar el coste de lo que estamos produciendo, porque estamos generando una ineficacia tremenda en los procesos productivos. O sea, yo he trabajado siempre en la administración pública, pero he sido director de departamento, vicedecano, decano, vicerrector, secretario general de universidades, y a veces las ineficiencias en el gasto, o sea, siempre he dicho, en fin, esto es una disensión personal, pero siempre he dicho que cuesta más trabajo gastar bien que obtener ingresos, porque cuesta mucho trabajo gastar bien. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que aprender en España, ¿no? Es decir, a tener en cuenta que nos movemos en un mundo en el que no se pueden hacer a lo mejor algunas cosas que decíamos, ¿no? Yo creo que parece mentira que todavía, después de lo que hemos vivido estos años, todavía en el puerto de La Coruña se sigan echando todos los días no sé cuántos kilos de hormigón que nadie sabe para qué va a servir aquello, y en autopistas y en infraestructuras que simplemente, yo ahí difiero un poco con mis amigos liberales cuando dicen que va a la barriga del Estado. No solo va a la barriga del Estado, o sea, es el negocio de banca, de grandes empresas, propietarios de medios que están generando una dinámica de un despilfarro extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que habría que abrir en canal al animal y ponerlo en la mesa y empezar a tirar fuera lo que nos sirve, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hablamos del Estado y de su pesebre, es decir, de todo el pesebre empresarial que hay alrededor y que en gran medida vive del Estado y que debería dejar de vivir del Estado y pasar a competir, y si no pueden competir, pues que desaparezcan y que se dediquen a otra cosa que no sea parasitar al resto de familias y empresas españolas. Yo no estoy de acuerdo en que la microempresa sea la base del empleo en España. Es decir, es verdad que la pyme tiene una importancia muy considerable a la hora de crear empleo, pero la mediana y la gran empresa proporcionan en torno al 35-40% de todo el empleo. Por tanto, creo que no debemos obsesionarnos, como hacen los políticos, con defender la pyme, sino tenemos que dejar de complicarle la vida a la pyme. ¿Cómo se deja de complicar la vida a la pyme? Pues, entre otras cosas, no rompiéndole las piernas cuando intenta crecer. Porque en España hay un escalado regulatorio que, según se vayan superando ciertos umbrales de tamaño, bueno, en España, en Francia y en otros países, según se vayan superando ciertos umbrales de tamaño, se castiga más a las empresas. Se les castiga con más obligaciones, ya sean fiscales, no fiscales, laborales, sindicales.
Y todo eso lo que hace es desincentivar el crecimiento empresarial de manera absoluta. ¿Por qué? Porque si por pasar de tener 50 a 51 trabajadores se te cargan con muchas obligaciones, por ejemplo sindicales adicionales, la empresa dice, bueno, pues yo me quedo con 50 y dejo de crecer. Porque efectivamente toda empresa preferiría tener 500 a 50 trabajadores, sobre todo si se mantiene la productividad por trabajador de los 50. Pero para llegar a 500 hay que pasar por 51. Y si te desincentivan absolutamente a pasar por 51, no llegarás nunca a 500. Por lo tanto, hay que quitar todo ese coste regulatorio. Tú has hablado de muchos costes que están soportando las empresas. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay algunos de esos que va a ser muy complicado quitar a corto plazo, como las cotizaciones sociales. Si no pasamos a un sistema de capitalización, eso no va a ser posible. Y el sistema de capitalización no se puede pasar de la noche a la mañana. Y las pensiones se podrán rebajar o no, pero hay que seguir pagándolas. Y si se siguen pagando, pues habrá que seguir pagando las cotizaciones. Por tanto, hay ciertos costes que son inflexibles a la baja a corto plazo, pero hay otros que no. Todos los costes regulatorios, todo el gasto que no sea absolutísimamente imprescindible público, que se está financiando con impuestos, en gran medida impuestos sobre el trabajador o sobre las empresas, todo eso, en la medida de lo posible, habría que eliminarlo, habría que suprimirlo para rebajar esos costes. Y luego vuelvo a lo mismo, es decir, la manera de hacer frente con mayor holgura a esos costes es aumentar la productividad, y para aumentar la productividad tenemos que aumentar la inversión, y para aumentar la inversión hay que aumentar la rentabilidad de las inversiones, y para aumentar la rentabilidad de las inversiones, en gran medida no hay que saquear la rentabilidad con más impuestos. No son recetas mágicas que nos vayan a arreglar nada de la noche a la mañana, porque la riqueza no se crea con una varita mágica, pero desde luego es el entorno institucional adecuado para que a medio o largo plazo España genere riqueza. La pregunta 3, que creo que está por aquí. Bueno, yo creo que ahí hay dos cuestiones. El tema de la robotización, ¿no?, que yo creo que es un horizonte cercano, aunque no generalizable para toda la economía. Yo sí creo que hay una proximidad a un entorno laboral diferente, pero que no creo que se vaya a extender en la medida en que se está planteando. Yo, el problema de todas maneras sobre el empleo, creo que ahora en estos momentos en los que se está planteando la enorme caída en la productividad. El otro día la presidenta de la Reserva Federal hacía un discurso interesante, ¿no?, señalando que, bueno, y otros economistas lo están planteando, ¿no?, que cae la productividad y a ver cómo se va a estimular la economía, ¿no? El problema es que y cómo se va a generar empleo. A lo mejor el problema es que la economía internacional tiene que dejar de vivir de estímulos y que tiene que empezar a generar mecanismos de impulso endógeno. Y en ese sentido yo vuelvo a plantear el tema de recobrar masa salarial y generar incentivos que permitan que el ahorro vaya efectivamente a la inversión y que la inversión sea una inversión en actividad productiva. Yo no creo que las necesidades humanas sean ilimitadas. Las necesidades humanas son las que son y a lo largo de la historia pues prácticamente no han cambiado. Lo que sí cambian son los satisfactores, es decir, lo que tenemos a nuestra disposición para satisfacer esas necesidades. Y vivimos en una doble dinámica muy curiosa. Por una parte hay políticas que lo que generan es escasez, o sea, vivimos un profesor que murió hace poco de la Universidad de Salamanca llamaba en un libro Los creadores de escasez, y al mismo tiempo vivimos, o de manera paralela, en un entorno en el que se nos hace creer que nuestras necesidades son ilimitadas. No, nuestras necesidades como seres humanos no son ilimitadas y podemos vivir perfectamente en un entorno de auténtica austeridad, de satisfacción humana normal, y no de esa ilusión del crecimiento ilimitado que cada vez creo que es más evidente que no se puede alcanzar, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en que los seres humanos podemos vivir con mucha más austeridad, pero me gustaría que esa austeridad la empezaran a practicar los seres humanos que pueblan la administración pública, gastando bastante menos, ¿no? Pero bueno, dicho esto de paso, a ver, sobre la pregunta del mercado laboral, si vamos hacia una automatización completa, a ver, no sabemos qué va a pasar con el mercado laboral a 50, 60 años vista, y hacer algún tipo de predicción al respecto es tremendamente aventurado. Hay algunos economistas, por ejemplo en Oxford, Osborne y Frey, que han calculado que el 47% de todos los empleos actuales en Estados Unidos, es un estudio para Estados Unidos, se podrían perder como consecuencia de la automatización. Puede ser el 47 o puede ser el 100% de todos los empleos actuales. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva que no sabemos si se va a alcanzar o no, pero que se puede alcanzar, que es la llamada singularidad, que es la generación de inteligencia artificial en un entorno o con unas capacidades similares a las de un ser humano. Si esto se alcanzara, cualquier trabajo que desempeña el ser humano lo podría hacer una máquina, porque las máquinas tendrían la misma capacidad intelectual que un ser humano. Por tanto, como esa perspectiva está, no sabemos si se va a alcanzar o no, pero como se puede alcanzar, hacer predicciones acerca de qué va a pasar si se alcanza ese escenario, ya digo, es muy aventurado. En todo caso, yo no sé si las satisfacciones del ser humano son ilimitadas o no. Lo que sí sé es que el ser humano va a querer más tiempo libre, es decir, querrá reducir su tiempo de trabajo para disfrutar de aquello que le apetezca vivir o en lo que le apetezca recrearse. Porque el trabajo, en general, no es algo de lo que derive satisfacción, sino de satisfacción o insatisfacción, y querría dedicarse a otros asuntos. Una manera, como es, pues que tus tareas las realicen, pues eso, máquinas o autómatas que te permitan vivir de las rentas de las máquinas o de los autómatas. Eso puede significar, ¿y qué pasará entonces con los puestos de trabajo? Bueno, la cuestión ahí será ser capaz de convertirnos en propietarios de esos dueños o de esos autómatas para vivir de las rentas que generen. Y de nuevo, ¿cómo se puede uno convertir en propietario de máquinas? Pues ahorrando e invirtiendo en comprarlas. Si conseguimos que el coste de producción de esos autómatas se reduzca lo suficiente, y se puede reducir lo suficiente porque autómatas producirían autómatas, el coste de adquisición sería bajo y por tanto con ahorro presente y futuro se podría acceder a su propiedad. Ahí la cuestión más controvertida, desde luego, es que cómo se compatibiliza eso con un mundo de recursos escasos. Y es verdad que puede haber una restricción física al incremento de la producción por insuficiencia de recursos naturales. ¿Qué pasa? Es verdad que la Tierra es un entorno de recursos naturales limitados, el universo no lo es. Y si se empieza a encarecer de manera muy notable el coste de producción de materiales, de recursos naturales en la Tierra, desde luego se empezará a rentabilizar la producción de recursos naturales fuera de la Tierra. De hecho, Google, por ejemplo, no sé si lo sabéis, ya está invirtiendo en minería de asteroides. Y desde luego, en un entorno en el que buena parte del trabajo más mecánico, menos intelectual, esté siendo desarrollado por máquinas, eso significa que hay mucho tiempo libre. ¿Para qué? Para que el ser humano se dedique a aquello que de momento se le da mejor, que es pensar, que es planificar, ya sea métodos para volvernos más eficientes a la hora de usar los recursos naturales disponibles, métodos para incrementar nuestra productividad en el uso energético, o métodos para obtener más recursos fuera del entorno geográfico que conocemos. Por tanto, el futuro será un entorno donde, aunque parte del trabajo se sustituya por máquinas, parte de los trabajadores desempleados se dedicarán a una tarea fundamental que son los servicios sociales, tarea que hoy no es financiable por el alto coste de oportunidad que tiene, pero en el futuro, si desarrollan máquinas, el transporte, la producción más básica de mercancías, etcétera, esos trabajadores sí se podrán dedicar a servicios sociales en una población que estará envejecida. Y dos, la otra parte se dedicará a pensar, a investigación básica, a aplicación empresarial de esa investigación básica y a solventar, por tanto, los problemas que podamos tener en ese momento, como puede ser la escasez de recursos naturales. Yo, francamente, creo que pensar que hoy día las administraciones públicas le doblan el brazo a las grandes corporaciones y a los grandes bancos me parece bastante ingenuo. Yo creo que el poder no es precisamente el que tienen las administraciones públicas. Las administraciones públicas están permanentemente vencidas por poderes no representativos y poderes que están fuera de las administraciones públicas. Han capturado a la administración pública.
es verdad y coincido en que las administraciones públicas están capturadas, si lo queremos, por poderes fácticos, por lobbies, por élites extractivas, pero quien tiene la legitimidad para extraer recursos de la sociedad y trasvasárselos a otros agentes son las administraciones públicas. Si mañana Ana Patricia Botín fuera casa por casa recaudando impuestos, quitándonos directamente parte de las rentas que generamos, habría una revolución social muy bien habida para rebelarnos contra esa exacción de Ana Patricia Botín. Sin embargo, si Ana Patricia Botín habla con el señor Mariano Rajoy para que coloque en el BOE una transferencia de renta al Banco Santander a costa de los impuestos de los ciudadanos, ahí, pues bueno, podemos estar más o menos en desacuerdo. Es verdad que a lo mejor diremos otra mordida para la banca, pero nadie se levantará en armas para frenar eso. ¿Por qué? Porque consideramos que el Estado tiene autoridad política, tiene legitimidad política para transferirle nuestra propiedad a Ana Patricia Botín o a cualquier otro agente que él escoja. Y es ese derecho a comportarse de maneras en las que ninguno de los demás podemos comportarnos, lo que convierte al Estado en un caldo absoluto de corrupción. Porque una vez tienes un poder para imponer qué libro de texto se usa en todos los colegios de una sociedad, qué medicamentos se consumen en todos los hospitales de una sociedad, cuáles son los impuestos y las transferencias y las subvenciones de renta en toda la sociedad, quién puede abrir un negocio en un sitio y quién no puede hacerlo, quién puede operar con un taxi y quién no puede operar. Una vez existe ese poder que no debería tener nadie, tampoco el Estado, evidentemente se empiezan a hacer pagos ocultos, pagos en la trastienda para comprar y vender esos favores políticos, para comprar y vender párrafos en el BOE. Yo simplemente os planteo un ejercicio muy claro para que veáis el enorme poder de corrupción que tiene el Estado. No de autocorrupción, sino de corrupción externa para capitalizar ese poder que tiene. Planteaos, si pudiese el Estado subastar, pública subasta, un párrafo en el BOE, es decir, yo subasto este espacio en blanco, quien quiera que me pague lo que sea y que escriba ahí lo que él quiera, ¿qué precio creéis que alcanzaría? Un precio absolutamente astronómico, porque le confiere un poder astronómico a quien lo tenga. Pues claro, si ya lo tiene el Estado, no lo puede subastar públicamente, pero sí puede intentar capitalizarlo indirectamente con algún tipo de mordidas, de puertas giratorias, etcétera, que al final es corrupción en directo o en diferido, pero es corrupción gracias a la transacción que se hace con el poder político. Bueno, yo ya he dicho antes que soy firme partidario de que hasta el último euro del gasto público se vigile y se controle y se ahorre, pero tengo la convicción de que el gasto público es imprescindible para poner en marcha una buena parte de la actividad económica que luego repercute en creación de riqueza. Yo creo que eso nos llevaría a otro debate que no es el momento, pero me siento en la obligación de decirlo, ¿no? Es decir, yo creo que se ha gastado mal en España, pero creo que el problema de la economía española no es exactamente que el gasto se haya incrementado excesivamente. Entre otras cosas, eso lo pone de relieve el hecho de que desde el incremento, por ejemplo, de deuda pública que ha habido desde el año 95 hasta aquí, en España el 61% se debe a intereses. Es decir, podríamos poner sobre la mesa el por qué la banca privada tiene el privilegio de crear dinero de la nada. Por cierto, la señora Botín, no ella personalmente, pero su banco, en cierta medida va haciendo lo que tú hacías, lo hace creando dinero de la nada e imponiéndole a las familias, a las personas y a las empresas unos intereses en un concepto de una operación que no tendría por qué tener ese coste, ¿no? Las consecuencias sobre el empleo, yo creo que ahí va a depender mucho de lo que se negocie con la Unión Europea, ¿no? Yo creo que el problema de la Unión Europea es que conduce por una carretera de cuestas y curvas con piñón fijo, no parece que tenga mucha flexibilidad a la hora de mover el volante, y entonces yo creo que va a depender de cómo negocie con el gobierno. Yo creo que el gobierno le ha dado en este último año y pico, casi 2 años, un empuje un poco artificial a la economía que le ha venido bien, y vamos a ver si ojalá no entremos en una fase
depresiva de ciclo político, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para saber lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que el tema de la inflación, yo creo que eso hay que mirarlo como síntoma, ¿no? Es decir, es como cuando hay deflación, pues depende de lo que esté ocurriendo, es decir, depende de lo que esté provocando que suban los precios, o depende de lo que esté provocando que los precios bajen. A mí lo que me parece, nunca he entendido bien, es sentirse satisfecho porque los precios no suben, y efectivamente no sube el precio de la alcachofa, el de los tomates y el de las lechugas, pero se dispara el de la vivienda. Pues entonces, mire, o sea, no debe ser que no he aprendido mucho todavía de economía, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho de retórica. En principio, que haya subido la inflación significa, entiendo, que lo que podría ser el resultado de que el enfermo empieza a moverse, ¿no? Porque muchas veces lo que ha ocurrido con la inflación y lo que han hecho algunos gobiernos o el Banco Central es frenar los precios haciendo, pues como el chiste aquel del médico que salió del quirófano y le preguntaron cómo ha salido la operación, y dice, magnífico, ha sido una operación perfecta, hemos aplicado unas técnicas extraordinarias, muy novedosas, qué pena que el enfermo haya muerto. Pues igual, o sea, mantener forzadamente que los precios no suban un poquito si estás matando la actividad, pues a lo mejor no tiene sentido. O sea, los precios también son la expresión de las, pues como decía Samuelson, de los votos, de las expectativas, ¿no? Y yo no le veo especial problema. Por otra parte, es algo que tenía que haber empezado a ocurrir antes, si no fuera por la situación catastrófica de los balances de los bancos y por la inutilidad de la política monetaria de los bancos centrales. O sea, en tratar de empujar una economía echándole política monetaria es como empujar un carro con una cuerda, y eso, pues antes o después se va a notar en la inflación, que a lo mejor es lo que van buscando para quitarse la deuda de una manera más fácil, ¿no? Bueno, en cuanto al pago adelantado del impuesto de sociedades, simplemente va a tensionar la tesorería de las empresas, que muchas de ellas incluso se van a tener que endeudar para pagar adelantadamente unos impuestos que no les corresponde pagar. Y bueno, pues es un pago de intereses que habrá que tendrá que soportar la empresa como consecuencia de una obligación fiscal generada únicamente para tapar las vergüenzas de unas cuentas descuadradas del gobierno. Por tanto, más costes para las empresas, en este caso costes financiero-fiscales en forma de búsqueda adelantada de capital para pagar esos impuestos que, insisto, a muchas de ellas ni siquiera les corresponde pagar. ¿Cómo conseguir que se reduzca el gasto público? Pues bueno, ese es un caballo de batalla muy interesante. Es decir, desde luego, la voluntad de reducir el gasto público no va a salir de los políticos. Los políticos siempre quieren gastar más, siempre quieren manejar más recursos, siempre quieren tener más presupuesto, siempre quieren crear más redes clientelares con el gasto para afianzar sus votos, y por tanto, de ellos no van a hacer que se tenga que reducir el gasto. De hecho, la perspectiva ahora mismo es la contraria. Parece ser que hay un nuevo consenso en que todo el gasto tiene que volver a aumentar, porque como aparentemente ya estamos en un proceso de vacas gordas, ya podemos volver a aumentar el gasto. No podemos bajar impuestos, por lo visto, sino que podemos volver a aumentar el gasto. Es decir, el Estado puede volver a engordar a costa de la ciudadanía. Y es la ciudadanía la que se tiene que rebelar contra estos procesos. Si la ciudadanía mansamente acepta cualquier incremento del gasto, cualquier subida de impuestos, evidentemente los políticos van a comportarse sin ningún tipo de complejo al respecto, y van a seguir subiendo los impuestos y van a seguir gastando, porque, insisto, es su tendencia natural. Si yo puedo gestionar tu riqueza en mi propio beneficio y tú me consientes, pues lo voy a hacer, y si un político lo puede hacer con un país de 47 millones de españoles, lo hará. Y eso es lo que hay que tratar de combatir, ya no necesariamente desde dentro de la política, porque los incentivos perversos son fortísimos al respecto, sino desde fuera, maniatando a los políticos y enfrentándote con aquellos políticos y combatiendo el discurso ideológico de aquellos políticos que justifican, que legitiman un incremento del gasto. Simplemente no es ninguna solución, ya digo, eficaz a muy corto plazo, pero es la única forma de hacerlo, la batalla intelectual contra el incremento del tamaño del Estado y a favor del incremento de la sociedad civil, reduciendo el Estado.
¿Consecuencias del nuevo gobierno? Pues bueno, lo que ya sabemos, más regulaciones y más impuestos, y esto no va a traer nada demasiado positivo. Es decir, es de alguna manera seguir con las dinámicas que teníamos antes de la burbuja y con algunas de las dinámicas que teníamos antes de la burbuja y con algunas de las dinámicas que hemos tenido después de la burbuja. En ambos casos hemos escogido las peores dinámicas, lo peor de antes y lo peor de después. Las peores regulaciones de antes y los peores impuestos de después. Bueno, pues parece que vamos a eso. Más gasto, más reparto del presupuesto entre las redes clientelares, en alimentar la propia burocracia que te permite actuar dentro de la sociedad, y luego más regulaciones para contentar a los diversos lobbies respectivos. Sobre la inflación, coincido esencialmente, es decir, estamos en un sistema monetario donde tarde o temprano el crecimiento económico se traduce en inflación. Es inevitable por el sistema de moneda fiat y el sistema muy dependiente del endeudamiento que tenemos. Al respecto, por cierto, yo no estoy de acuerdo con que Ana Patricia Botín cree dinero. Si los bancos crearan dinero, no habría necesitado ningún tipo de rescate. Los bancos lo que crean es deuda, que es distinto, pero es deuda propia, con lo cual Ana Patricia Botín puede gastar endeudándose. Y si se endeuda, esa deuda la tendrá que pagar o nos la hará pagar a todos en el futuro vía impuestos. Pero desde luego serán los impuestos los que le permitan pagar esa deuda y no el hecho de que se pueda endeudar y seguir endeudando. Y simplemente para terminar, el caso de Apple. Distingamos una subvención de una reducción de impuestos. Una subvención es: yo le quito dinero al que es productivo, le cobro impuestos al que es productivo y se lo doy al que es improductivo. Eso, desde luego, distorsiona enormemente el mercado, porque le estás transfiriendo recursos desde el que es capaz de generar y rentabilizar la riqueza a quien no lo es, y estás manteniendo con respiración artificial al que no es capaz de rentabilizar y generar riqueza a costa del que sí la está generando. En el caso de una rebaja de impuestos, es que tú permites que aquellas personas que generen riqueza la retengan para seguir generando riqueza. Y en el caso específico de Apple, en Irlanda, ante lo que estamos no es ante una ayuda de Estado, porque no era una ayuda única y exclusivamente para Apple. Estamos ante una parte de la legislación fiscal irlandesa que permitía que los grupos extranjeros en Irlanda tributaran a tipos de interés muy muy bajos, además a través de dos resoluciones de la agencia tributaria donde se clarificaba que esa era la normativa. Es verdad que se podían acoger un número muy pequeño de empresas a esa norma, y es verdad que en aras de una mayor transparencia o igualdad tributaria sería conveniente que a todas las empresas les aplicaran las mismas normas. Pero en este caso la norma que habría que aplicar no es que Apple pague los mismos impuestos que todas las empresas, sino que todas las empresas paguen tan pocos impuestos como Apple. Gracias. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias, por supuesto, a los Juanes, a Juan Torres y a Juan Ramón Rayo. Desde aquí, desde el Círculo Liberal Bastia y desde aquí también, desde el SPL, animaros a lo que decía Juan Ramón Rayo ahora mismo. Si no somos, diríamos, rebeldes contra el poder político nos irá esclavizando cada vez más nuestra riqueza y nuestras libertades. Os animo a todos a ser rebeldes.